Si alguna vez has pensado aparecer en un programa de concursos de televisión, necesitarás tener lista tu anécdota de 30 segundos. En los concursos de los años 70 y 80, los concursantes aterrados solían parecer conejos encandilados por los faros de un carro, mientras tartamudeaban al contar una historia rápida que probablemente parecía graciosa en ese momento. Siempre es uno de los elementos más incómodos de un formato en el que personas comunes del público son regularmente llevadas de un episodio a otro. No tenemos el tiempo ni la inclinación de escuchar toda su historia de vida. Solo queremos que sigan con el juego que vinimos a ver. Por eso, el presentador de cada programa usualmente les pide que resuman toda su existencia en un sonido rápido. ¡Boom! Y lo logran. Ya sea en forma de una historia cómica, una experiencia inusual, o simplemente información sobre lo que hacen para ganarse la vida y qué les gusta hacer en su tiempo libre. Esto puede llevar fácilmente a revelaciones dramáticas en pantalla, como: una vez me confundieron con Ruperto el oso en una feria de artesanía. Mi esposa se fue con el limpiador de ventanas, pero no pagué su última factura, así que, como es de esperar, me reí al final. Una vez me cagué en el supermercado. He matado antes, y lo haré de nuevo pronto. ¡Oh, muy pronto! Esta última podría sonar algo irreal, y por supuesto, nadie ha dicho jamás eso en un programa de concursos, hasta donde sabemos. Pero cuando el asesino en serie galés John Cooper apareció como concursante en el programa británico de baile y concursos Bullseye en 1989, su rígida introducción a los televidentes reveló un inquietante indicio sobre la ubicación de su próximo doble asesinato. Desconocido para la audiencia, Cooper ya había matado antes. 4 años antes de aparecer frente a las cámaras de televisión sosteniendo un set de dardos. Y lo haría de nuevo solo 3 semanas después de salir de los estudios de televisión en derrota. Era un tipo de juego completamente diferente, y podría haber jugado un pequeño papel en el viaje de John Cooper hacia el oscuro sendero costero. Nacido en 1944, Cooper era originario del hermoso condado de Pembrokeshire en Gales, famoso por sus épicos senderos naturales y su impresionante paisaje costero. Para la década de 1970, Cooper vivía en el pequeño pueblo de Jordanstone con su esposa Pat y sus 2 hijos. Al parecer, llevaban una vida bastante modesta. Cooper se desplazaba de trabajo en trabajo, disfrutando de un tiempo en la construcción y trabajando regularmente como obrero ocasional en algunas de las muchas granjas dispersas por el condado, incluida una propiedad de Florence Flo Evans, de la cual no escucharemos más hasta el final del video de hoy, así que espérenlo. Trabajaba en una refinería de petróleo Gulf como albañil en 1978, cuando tuvo una gran racha de suerte en un concurso de Spot the Ball. Lanzado por primera vez en 1923, Spot the Ball era una tradición británica que solía aparecer en los periódicos. En ella se mostraba una fotografía de una escena dramática de un partido de fútbol, pero el balón real era borrado de la imagen. Se invitaba a los lectores a señalar la ubicación exacta del balón faltante con un bolígrafo, recortaban la fotografía y enviaban su participación al periódico para tener la oportunidad de ganar un gran premio en efectivo. Se premiaba a la persona que se acercara más al lugar correcto. Estos concursos todavía eran muy populares en los años 70 y 80, y millones de personas participaban cada semana, hasta la década de 1990, cuando resultó más atractivo apostar en la Lotería Nacional, con la posibilidad de volverse millonario. John Cooper claramente tenía un mejor sentido de la ubicación del balón. Logró señalar el lugar exacto en ese concurso de 1978 y ganó el gran premio. Un carro nuevo y 94,000 libras, que equivaldrían a más de 450,000 libras hoy en día. Cooper inmediatamente dejó su trabajo como albañil y se dedicó a malgastar su nueva fortuna tan rápido como pudo. Según los informes de periódicos locales, Cooper fue bastante generoso con sus ganancias, regalando 10,000 libras a sus familiares y llevando a la afortunada Pat de vacaciones de lujo a los Estados Unidos. Sin embargo, el hijo de Cooper, Andrew, pinta una imagen muy diferente.
afirmando que Cooper era tan tacaño como el bolsillo de una nutria y que nadie más en la casa vio un céntimo de ese dinero. La familia ciertamente se mudó mucho por Pembrokeshire durante este periodo, pero Cooper de alguna manera logró perder una gran cantidad de dinero con cada mudanza. El resto de la fortuna parecía haberse desvanecido en el bar y en las casas de apuestas locales. Un amigo de Cooper recuerda cómo él solía enfurecerse en las casas de apuestas cada vez que su caballo no lograba pasar la primera valla, lo cual sucedía casi siempre. Comenzaba a ganarse una reputación como una persona inestable y agresiva. Era mejor evitar el bar para no quedar atrapado en el drama de sus cambios de humor incontrolables y violentos. A principios de la década de 1980, Cooper ya había perdido todo y volvía a comer sándwiches de carne en conserva para la cena. Pero, por si empezabas a sentir un poco de simpatía por este jugador empobrecido, vale la pena señalar que el originalmente obrero de granja siempre fue un poco bestia con su propia familia. Su esposa, Pat, vivía con miedo constante de sus cambios de humor, y se cree que ella soportó años de abuso mental y abuso físico. Su hijo Andrew lo describe como un hombre violento, ruidoso y agresivo, que solía golpear al joven Andrew contra las paredes por transgresiones menores, e incluso una vez intentó asustar a los niños para que se sometieran apuntándoles con una escopeta en la cara y apretando el gatillo. La escopeta no estaba cargada, pero los niños no se enteraron de eso hasta después de que apretó el gatillo. Hasta la querida mascota de la familia, el perro, no pudo escapar de la furia de Cooper. Cuando el perro quedó cojo por la edad, Cooper decidió no llevarlo al veterinario para una eutanasia humanitaria, pensando que sería más barato simplemente sacar al perro afuera y golpearlo hasta matarlo con sus puños durante más de media hora. Este no era un hombre que mereciera simpatía, pero el problema era que ahora había probado las mieles de la vida acomodada y disfrutaba de los beneficios de una cuenta bancaria cómodamente llena, aunque fuera en gran parte destinada a beber y apostar. Cooper no estaba dispuesto a dejarlo ir, y si nadie más iba a darle una pila de dinero en bandeja de plata solo por adivinar la ubicación de un balón, decidió que tendría que conseguirlo por sí mismo. Entre 1983 y 1997, Cooper trabajaba nuevamente como obrero ocasional en las granjas, pero su principal fuente de ingresos venía de los botines de su nueva carrera como ladrón. Durante este periodo, las inusualmente tranquilas y pintorescas aldeas de Pembrokeshire fueron testigos de un extraordinario aumento en los robos, a menudo violentos, cometidos por un individuo misterioso con pasamontañas y armado con una escopeta, que a veces usaba para golpear a las víctimas en la cabeza si no se apresuraban a hacer lo que Cooper quería. Cooper regresaba a la casa familiar tarde en la noche con joyas caras, monedas y otros objetos valiosos, y los escondía en una habitación cerrada con llave, sin ofrecer ninguna explicación sobre dónde había estado toda la noche. Pat y los niños seguramente sospechaban que Cooper era el nuevo causante de la ola de crímenes unipersonales que sembraban el terror en Pembrokeshire, pero también estaban demasiado aterrados por las repercusiones si se atrevían a decirle algo a alguien más. La policía nunca logró acusar a Cooper durante 15 años, pero las sospechas inquietantes de la familia debieron haber dado paso al horror absoluto cuando se vieron presionados para proporcionar coartadas falsas a la policía, después de los oscuros sucesos que ocurrieron en Pembrokeshire la noche del 22 de diciembre de 1985. Richard Thomas, un agricultor millonario de 58 años, vivía con su hermana de 54 años, Helen, en la lujosa mansión en el pueblo de Scobeston Park, en Milton Haven, Pembrokeshire, a poco más de 1 kilómetro de la problemática casa en Jordanstone. 3 noches antes de Navidad, en 1985, sus cuerpos carbonizados fueron encontrados entre las cenizas del primer piso de la mansión. Richard había recibido un disparo en el estómago, mientras que Helen había sido alcanzada por un disparo en la parte posterior de la cabeza y mostraba signos de haber sido atada y amordazada. Inicialmente, la policía sospechó de un asesinato-suicidio
que quizás había sido provocado por una disputa sobre dinero. Se sugirió que Richard pudo haber atado a su hermana durante una larga discusión y posteriormente le disparó antes de girar el arma hacia él mismo. Sin embargo, al descubrirse rastros de parafina esparcidos por todo el incendio, quedó claro que el fuego había sido un acto intencional de un tercero tratando de cubrir sus huellas. Ese tercero, por supuesto, era John Cooper. Cooper había atado y amordazado a los hermanos en un cobertizo antes de dispararles. Luego movió el cuerpo de Richard Thomas hasta las escaleras dentro de la mansión. Cubrió todo el primer piso con parafina y prendió fuego a la escena antes de huir rápidamente del lugar con algunos objetos robados de escaso valor. Cooper, además, era conocido por los hermanos Thomas, ya que había trabajado en su granja a lo largo de los años. Cooper también le había vendido heno a Richard en el pasado, y a menudo discutían por el elevado precio que Cooper cobraba. Se cree que Cooper pudo haber apuntado a la mansión de los Thomas debido a algún tipo de envidia por la riqueza y el éxito de los hermanos, o por un desagrado personal hacia Richard, o tal vez porque pensó que sería probable obtener una buena cantidad de dinero de una casa millonaria. O, probablemente, una combinación de todo lo anterior. También se cree que Helen Thomas estaba sola en casa cuando Cooper irrumpió en la mansión. Su intención original pudo haber sido llevar a cabo uno de sus típicos y violentos robos, poniéndose un pasamontañas y empuñando una escopeta mientras se quedaba con las riquezas de la mansión. La situación pudo haberse descontrolado cuando Richard llegó inesperadamente a casa y ofreció una fuerte resistencia al intruso enmascarado. A medida que toda la posible evidencia desaparecía entre las llamas, la policía no tenía mucho con qué trabajar. Cooper, de hecho, fue entrevistado por la policía como parte de una amplia búsqueda de posibles testigos en la zona, pero su familia dejó claro que Cooper había estado en casa toda la noche y no sabían nada de lo que le había pasado a la familia Thomas. El caso se enfrió durante décadas, y Cooper quedó libre para continuar con sus violentos robos en Pembrokeshire sin ser detectado. Sin embargo, en 1989 se le ocurrió una nueva idea para intentar conseguir algo de dinero fácil que no implicara irrumpir en las casas de personas inocentes y amenazarlas con una escopeta. Se postuló como concursante en Bullseye. Bullseye era un programa de concursos bastante rudo y sencillo, una combinación curiosa de lanzar dardos y cuestionarios de cultura general, que acumuló 356 episodios durante su emisión original entre 1981 y 1995, atrayendo a 20 millones de espectadores en su pico. A diferencia de la mayoría de los programas de concursos, había una refrescante vibra de clase trabajadora en todo el concepto. No servía de mucho presentar a nuevos concursantes preguntándoles a qué se dedicaban, ya que muchos de los concursantes estaban crónicamente desempleados o eran mineros en huelga, que comenzaban a sentir los efectos de la política de Margaret Thatcher, que cerró toda la zona norte de Gran Bretaña. A diferencia de la mayoría de los presentadores de concursos, que suelen ser superpulidos y un poco babosos, Bullseye era conducido por un cálido y simpático, pero en su mayoría torpe, Jim Bowen, un exprofesor y cómico de clubes nocturnos que lograba salir adelante torpemente en cada uno de los 356 episodios, como si nunca le hubieran dicho qué se suponía que debía hacer. Cuando se quedaba sin palabras, simplemente respondía a cada nuevo desarrollo del juego con su frase accidentalmente famosa: «¡Súper! ¡Impresionante! ¡Genial!». Los equipos concursantes se componían de parejas, uno de los cuales era el jugador de dardos y el otro el que respondía a las preguntas. En una de las primeras rondas, los jugadores de dardos competían para asestar la puntuación más alta en el tablero, que se convertiría en dinero si su compañero, el que respondía, lograba contestar correctamente la siguiente pregunta de cultura general que se les lanzaba. Hacia el final del programa, la pareja que ganaba más dinero sería invitada a enfrentarse a la gloria del tablero de premios de Bullseye, en el cual podían ganar una serie de premios realmente fabulosos si sus dardos iban a los lugares correctos. Decimos realmente fabulosos, pero en realidad
Los premios a menudo eran terriblemente cómicos y se convirtieron en una leyenda de la televisión. Los concursantes afortunados podían irse a casa con una máquina para té, un reloj de carruaje encantador, un prensador de pantalones Corby, un reloj despertador para cada habitación, una máquina de tejer, una Lazy Susan, un abrigo de bisón para las damas, una gama de herramientas de jardín o un hipopótamo rosa y suave, como Jim Bowen señaló más tarde en 2016. Los programas de concursos hoy en día son demasiado tecnológicos, con premios de 1 millón de libras. Lo bonito de nosotros era que los concursantes se emocionaban si ganaban una tostadora. A medida que el programa se acercaba a su emocionante final, la pareja de concursantes tendría la oportunidad de apostar todos esos realmente fabulosos premios en el desafío final de dardos. Si perdían, perderían todo, incluso el elegante equipaje a juego y el set de bolígrafos dorados a juego. Pero si ganaban, conservarían los premios y también ganarían el premio especial Estrella Misteriosa, que estaba escondido detrás de una pantalla en el estudio. Estos premios estrella a menudo eran igualmente desconcertantes. Por ejemplo, no estamos seguros de cómo un colchón king size podía ser dividido adecuadamente entre los dos compañeros de equipo. Tampoco estamos seguros de cuán útil podía ser una lancha para una pareja de concursantes de clase trabajadora que probablemente vivían en una zona de viviendas sociales o en un bloque de departamentos. En un giro extrañamente cruel, la pantalla divisora aún se levantaba si los concursantes perdían el desafío final, mientras Jim les invitaba a echar un vistazo a lo que podrían haber ganado. Los créditos finales rodaban mientras los concursantes se quedaban ahí, con los dientes apretados, mientras Jim señalaba lo impresionante del premio estrella que nadie se llevaría ese día. Jim Bowen una vez describió Bullseye como el segundo mejor programa de concursos de dardos en televisión, a pesar de que nunca hubo otro programa de concursos de dardos en la televisión. Sin embargo, a pesar de la naturaleza caótica del programa, había algo muy cálido y genuino en todo ello, y hubo muchos momentos memorables durante los 15 años que estuvo al aire. Por ejemplo, un concursante en silla de ruedas estaba a punto de ganar el premio Estrella Misterioso cuando el productor comenzó a gritar en el oído de Jim para que ganara tiempo, ya que necesitaban cambiar los premios que estaban escondidos detrás de la pantalla. El productor había decidido repentinamente que un juego de sillones de 3 piezas de cuero no sería el premio más apropiado para un usuario de silla de ruedas. El premio fue cambiado, el juego continuó y el concursante lanzó los dardos ganadores. Mientras la audiencia estallaba en aplausos, Jim Bowen, emocionado, proclamó: «Felicidades, ganaste unas vacaciones de esquí». Un episodio de Bullseye, transmitido en 1989, resultó ser memorable por razones muy diferentes. John Cooper había entrado al estudio con la vista puesta en el premio Estrella Misterioso. El episodio habría parecido bastante insignificante cuando se transmitió originalmente. El desaliñado Cooper, con sus rizos, parecía tan callado y torpe como cualquier otro concursante cuando él y su compañero fueron presentados a Jim Bowen. Cooper era el que respondía a las preguntas, mientras su compañero lanzaba los dardos. No hicieron un buen trabajo. Fueron eliminados en una ronda temprana, cuando Cooper no logró responder correctamente tantas preguntas como una de sus oponentes mujeres. Más tarde se observó que Cooper habría odiado la idea de perder contra una mujer, con un psicólogo sugiriendo incluso que la rabia y la humillación pública percibida pudieron haber sido factores que contribuyeron a las actividades homicidas de Cooper más adelante. Sin embargo, Cooper y su equipo fueron inesperadamente rescatados en el clímax del programa. Siempre que los concursantes ganadores pasaban por el tablero de premios de Bullseye, tenían la opción de arriesgarse a ganar el premio Estrella Misterioso en el desafío final. No siempre se tomaba esa opción. Algunos concursantes no querían arriesgarse a perder sus aspiradoras por relojes de Mickey Mouse. Estaban felices de decirle a Jim que se divertirían, pero preferían dejarle el turno a otro. Y eso es exactamente lo que pasó. En este punto, los concursantes que mejor se desempeñaron fueron llevados de nuevo al estudio para ver si querían arriesgarse. Esta pareja era más propensa a aceptar el riesgo,
ya que solo arriesgarían la modesta cantidad de dinero que habían acumulado durante el transcurso del programa. Y eso fue exactamente lo que pasó en este episodio de 1989. Aunque pensábamos que habíamos visto lo último de Cooper y su amigo, fueron invitados de nuevo y aceptaron el último desafío. Hay que decir que el desafío final de dardos no parecía del todo justo, mientras que la mayoría de cada episodio estaba destinada a mostrar las habilidades complementarias tanto del jugador de dardos como del concursante que respondía a preguntas. El desafío final se trataba solo de los dardos. El concepto simple detrás del desafío final era intentar lograr una puntuación de 101 o más en 6 dardos, pero 3 de esos dardos los lanzaba el concursante que respondía a preguntas, quien a menudo quedaba como un tonto al fallar completamente el tablero de dardos en sus 3 intentos. Cooper y su compañero ni siquiera se acercaron remotamente. Estaban destinados a irse a casa con las manos vacías. Jim Bowen cerró el programa con los habituales tonos de mostrarles lo que podrían haber ganado, mientras los créditos finales pasaban sobre el rostro tranquilamente pálido de Cooper. La naturaleza exacta de este premio estrella misterioso parece haber sido borrada de los archivos de la historia televisiva, junto con la mayoría del episodio en cuestión, pero podemos suponer que era otra lancha. Volviendo al principio del episodio de Bullseye, John Cooper tuvo que pasar por su habitual ritual de resumir toda su existencia en menos de 30 segundos. Su estado laboral probablemente parecía algo turbio para explorar, así que Jim optó por la opción más segura de preguntarle a Cooper qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Aquí está el breve intercambio completo. ¿Tienes un hobby inusual, John, no? Oh, sí, el buceo. Aparentemente, Pembrokeshire es el lugar para hacerlo, ¿verdad? Tenemos la costa, tenemos las aguas profundas, las montañas, todo tipo de cosas. No es exactamente lo mismo que Jack el Destripador, apareciendo en un programa de juegos del siglo XIX, para explicar que disfrutaba de los callejones oscuros y los procedimientos quirúrgicos no solicitados. Pero tal vez John Cooper había dado una pequeña pista sobre el escenario costero de su próximo horrible acto, que tendría lugar solo 3 semanas después de que las cámaras dejaran de grabar. El detective superintendente en jefe, DCS, por sus siglas en inglés, Don Evans de la Fuerza Policial de Dyfed Powys, fue uno de los principales investigadores del caso de doble asesinato de Richard y Helen Thomas en 1985. 4 años después, en junio de 1989, su equipo trabajó para investigar otro asesinato doble local, cuando el hijo de Peter y Gwenda Dixon reportó que sus padres estaban desaparecidos. Peter, de 51 años, gerente de marketing, y Gwenda, de 52 años, secretaria de Servicios Sociales, vivían en Oxfordshire, pero habían estado llegando al final de unas vacaciones de una semana en el pueblo de Little Haven, en Pembrokeshire, del cual, tristemente, nunca regresarían. 6 días después de que se reportara su desaparición, el DCS Don Evans y su equipo hicieron un espantoso descubrimiento en la maleza de un lugar apartado, oculto del camino costero principal. Los cuerpos de Peter y Gwenda Dixon, con rostros mutilados que revelaban que a ambos les habían disparado repetidamente en la cara. Peter había sido atado, mientras que su esposa Gwenda estaba parcialmente desvestida. Los oficiales que hicieron el descubrimiento quedaron completamente traumatizados por la barbárica escena. John Cooper, con su característico pasamontañas, había emboscado a la pareja de mediana edad con una escopeta recortada, mientras caminaban por lo que se suponía sería su último paseo de las vacaciones a lo largo del sendero costero en el acantilado. Cooper los obligó a bajar hasta el fondo de un barranco empinado, donde ató a Peter y le exigió que entregara su dinero en efectivo, su tarjeta bancaria y su clave. Luego, desvistió parcialmente y agredió sexualmente a Gwenda antes de dispararle un total de 5 tiros a sus rostros a quemarropa. 3 de esos tiros fueron disparados después de que la pareja ya estuviera muerta. Después de ocultar los cuerpos, Cooper huyó con la tarjeta bancaria, la clave y el anillo de boda de 22 quilates de Peter y los pantalones cortos de caqui de Gwenda. Los llevó consigo, tal vez como algún trofeo profundamente perturbador, aunque claramente eran pantalones cortos de mujer
y le quedaban demasiado largos. De hecho, llevaba los pantalones cortos el mismo día en que se descubrieron los cuerpos. Cooper había decidido pasar ese día en el pueblo, retirando 350 libras de la cuenta bancaria de Peter con la tarjeta robada y vendiendo el anillo de boda robado a un joyero local por solo 25 libras. La policía sospechó inmediatamente de una posible conexión con el IRA, ya que los cuerpos fueron encontrados bastante cerca de un depósito de armas del IRA recientemente descubierto. Se especuló que Peter y Wenda podrían haber presenciado involuntariamente el depósito de las armas y, posteriormente, fueron silenciados permanentemente. Sin embargo, más tarde se concluyó que la escena gráfica tenía demasiadas similitudes con el asesinato doble de 1985, en un lapso de 4 años y a solo unos pocos kilómetros de distancia el uno del otro. 2 aldeas, normalmente tranquilas, en Pembrokeshire, fueron testigos de 2 horribles asesinatos dobles que involucraron disparos a las víctimas a quemarropa. Casi con certeza fueron cometidos por la misma persona. Los asesinatos de Peter y Wenda Dixon desataron una enorme caza de criminales. Un llamado televisado para obtener información en el programa Crime Watch de la BBC generó más de 1.700 llamadas. Se hizo una representación artística del posible sospechoso y se presentó al público después de que un testigo afirmara haber visto a un hombre con una melena rizada y desordenada, con pantalones cortos de mujer demasiado largos, merodeando sospechosamente cerca de un cajero automático el día en que se descubrieron los cuerpos. Pero la identidad del asesino seguía siendo esquiva, y Cooper continuó su campaña de terror durante la década de 1990. Aunque la mayoría de las acciones de Cooper hasta este momento parecían priorizar el robo de objetos valiosos, un angustiante incidente en marzo de 1996 reveló cómo no tenía reparos en usar amenazas violentas contra jóvenes, simplemente para su satisfacción. 5 jóvenes vagaban por los campos cercanos a la escuela Mount State en Milford Haven, presumiblemente sin nada de valor en sus bolsillos. De repente, fueron abordadas por un hombre con un pasamontañas que empuñaba una escopeta recortada. Cooper les exigió a las adolescentes que se tiraran al suelo y se mantuvieran en silencio mientras violaba a una joven de 16 y agredía a otra de 15. Luego, disparó la escopeta al aire antes de abandonar el lugar. En esta ocasión, la policía concluyó desde el principio que estaban buscando al mismo hombre. El incidente nuevamente tenía una larga cadena de similitudes con los 2 casos de asesinato doble, incluida la ubicación, la escopeta y la violencia fría y calculada. La buena noticia es que John Cooper sería arrestado y enviado a prisión solo 2 años después, en 1998. La mala noticia es que no sería condenado ni siquiera acusado por ninguno de sus crímenes más espantosos, que incluían violación y asesinato. En 1997, el largo historial de robos violentos de Cooper en la zona de Pembrokeshire fue por fin dado de baja cuando, de manera poco característica, entró en pánico debido a un trabajo fallido. Cooper había irrumpido en la casa de una anciana que vivía sola en el pueblo de Sardis. Increíblemente, aunque la víctima había sido atada y golpeada, esta valiente mujer logró escapar de Cooper y dio la alarma. Cooper huyó del lugar, dejando su pasamontañas, guantes y escopeta en los arbustos cercanos. Estos fueron rápidamente encontrados por la policía e inmediatamente vinculados a Cooper, quien había sido visto cerca del lugar. Esta vez, incluso las falsas coartadas de su esposa Pat y los niños no iban a salvar a Cooper. Una gran cantidad de artículos robados fueron confiscados de la casa de Cooper, vinculándolo a una larga cadena de robos ocurridos durante los 15 años previos y también 1 o 2 objetos que, con el tiempo, tendrían mucha mayor relevancia. En 1998, Cooper fue declarado culpable de no menos de 30 cargos de robo y asalto violento, lo que llevó a una sentencia de prisión de 16 años. Para cuando fue liberado en 2009, después de cumplir 11 años, John Cooper seguía saliéndose con la suya con los asesinatos. Unos años antes de su liberación, se formó la Operación Ottawa en 2006.
Esta fue una investigación sobre crímenes graves no resueltos en el área de Pembrokeshire, dirigida por el inspector principal Steve Wilkins, quien había regresado a Gales después de un largo periodo en Scotland Yard para asumir su nuevo puesto como subdirector de la policía de Dyfed Powys. El alcance de la Operación Ottawa naturalmente incluyó los 2 asesinatos dobles no resueltos, que para ese momento ya eran conocidos a nivel nacional como los asesinatos de Pembrokeshire o los asesinatos de la Senda Costera, además de la violación y agresión sexual de 2 adolescentes en Milford Haven, todos considerados crímenes perpetrados por la misma persona. Sin embargo, se pensaba que los avances recientes en la ciencia forense del ADN podrían llevar a un descubrimiento que habría sido imposible de encontrar la primera vez. El equipo de la Operación Ottawa pasó un par de años revisando minuciosamente, literalmente, miles de evidencias que se habían recogido de las escenas del crimen, junto con una gran cantidad de objetos encontrados en la casa de John Cooper después de su arresto por robo. Y aquí está el asunto. Para este momento, el inspector principal Steve Wilkins y su equipo ya estaban bastante convencidos de que John Cooper era el asesino en serie y violador. El hombre pasó 15 años en una ola de crímenes violentos, y todos estos casos no resueltos compartían elementos similares, incluyendo la violencia, el robo, el pasamontañas, el área geográfica y la escopeta recortada. Pero la Operación Ottawa seguía sin tener pruebas concluyentes que garantizaran una condena, y el inspector Wilkins se estaba preocupando cada vez más, ya que temía que, a menos que atraparan a Cooper rápido, pronto estaría libre para atacar de nuevo. El inspector comentó: si era Cooper, quien sabíamos que era un jugador empedernido, temíamos que pronto volviera a ese ciclo de delitos. Si él era el asesino, seguramente mataría de nuevo. Las personas que matan como lo hizo él, al estilo ejecución, disfrutan de eso. El plan original era mantener la nueva operación en secreto del público, más específicamente de John Cooper, que aún estaba encarcelado, para evitar darles a su esposa, Pat, o a cualquier otra persona tiempo suficiente para formar nuevas coartadas sobre su paradero en los momentos de los asesinatos. El inspector principal Wilkins pensó que esto sería beneficioso, si Cooper aún creía que no estaba bajo nuevas sospechas. El plan estuvo a punto de fracasar cuando se descubrió que el periodista ITV de Jonathan Hill tenía sus propios planes independientes para producir una nueva investigación televisiva sobre los asesinatos dobles, que vincularía a Cooper con los casos. La Operación Ottawa y Jonathan Hill llegaron a un acuerdo. Hill dejaría su investigación televisiva a cambio de cobertura exclusiva de la operación cuando se rompiera el silencio. Esto puede parecer un poco egoísta por parte de Jonathan Hill. Él estaba diciendo que no iba a destruir a propósito la Operación Ottawa, que era una operación minuciosa, pero solo con la condición de que le prometieran exclusividad sobre la historia para ITV. Sin embargo, al final, tener a Jonathan Hill de su lado resultó ser un movimiento afortunado. Uno de los mayores dolores de cabeza que enfrentaron el inspector principal Wilkins y su equipo fue que una de las pistas obtenidas durante la investigación original no encajaba realmente con el sospechoso que tenían en mente. El dibujo del artista realizado en 1989 mostraba a un hombre desaliñado, con el cabello rizado, usando pantalones cortos de mujer demasiado largos, que fue visto merodeando de manera sospechosa alrededor de un cajero automático. El día en que se encontraron los cuerpos de Peter y Gwenda Dixon fueron descubiertos. El problema era que no se parecía mucho al John Cooper capturado por la policía en la década de 1990, quien había mejorado mucho su apariencia. Al menos se había cortado el cabello decentemente y se había dado un baño o dos. Lo que realmente necesitaba la policía era un vistazo claro de cómo lucía Cooper en 1985 y 1989, pero Cooper había dificultado la tarea al intentar destruir todas las fotografías de él mismo que existían de este periodo. Esto podría haber sido considerado un movimiento astuto por parte de Cooper,
de no ser porque también fue lo suficientemente descuidado como para aparecer en un programa de televisión muy popular en 1989. El inspector principal Wilkins afirma que la operación siempre había sabido sobre la aparición de Cooper en Bullseye, pero fue una charla al azar con un dueño de un bar local lo que confirmó que la aparición de Cooper en el programa coincidía con el asesinato doble de los Dixon. Y fue el periodista Jonathan Hill quien logró rastrear y conseguir el episodio exacto de los archivos de ITV, lo que le permitió a la Operación Ottawa obtener una buena visión de cómo lucía Cooper en 1989, cuando estaba siendo humillado en la televisión por una niña. Incluso lograron identificar un fotograma del episodio que mostraba a Cooper en la misma postura representada en el retrato compuesto del testigo, y fue un momento impresionante, como observó más tarde el inspector principal Wilkins en su libro del 2021, The Pembrokeshire Murders, Los asesinatos de Pembrokeshire. Era casi increíble. Por primera vez pudimos ver a Cooper tal como habría lucido en el momento del asesinato de los Dixon. En mis 30 años de servicio, había visto muchas impresiones artísticas y esfuerzos fotográficos, pero nunca había visto una coincidencia tan exacta como esta. Era como una calcomanía. Gracias en parte a Jim Bowen y a un programa de concursos un poco cursi con premios cómicos, ahora era indiscutible para el inspector principal Wilkins que John Cooper era el asesino de Pembrokeshire. Súper, increíble, genial. Pero aún solo estábamos hablando de un retrato compuesto a partir del testimonio de un testigo. Esto no sería suficiente para mantener a Cooper tras las rejas, pues no había evidencia suficiente para evitar su liberación de prisión a finales del 2008. La misma noche en que Cooper regresó a su casa, con su familia, su esposa, Pat, murió. Ahora, sé lo que están pensando, y no los culpo. La policía sospechó exactamente lo mismo al principio. El inspector principal Wilkins recibió una llamada telefónica inquietante de la sala de control de la policía a las 3 de la madrugada. «Hola, jefe. John Cooper ha llamado al 999. Creo que ha asesinado a su esposa». Pero de hecho, se concluyó que Pat Cooper había muerto de causas naturales. Después de haber vivido en terror por tanto tiempo debido a su esposo abusivo, se especuló que Pat no pudo sobrellevar la perspectiva de que ese mismo terror regresara a casa después de un descanso de 11 años del abuso. Como lo expresó el inspector principal Watkins, este hombre era una bestia absoluta y de repente estaba de vuelta en la casa. Ella tenía graves problemas cardíacos, pero creo que la pobre mujer simplemente se dio por vencida. Sin embargo, aunque Pat pudo haber sido una aliada renuente en la mayoría de su vida matrimonial, quizás le habría dado algo de alivio saber que, casi 2 décadas antes, había proporcionado involuntariamente evidencia que luego saldría a la luz y ayudaría a asegurar la caída de John Cooper. Para abril del 2009, los resultados de las pruebas forenses empezaban a llegar y señalaban directamente a Cooper. La escopeta encontrada tras el último robo fallido de Cooper era, de hecho, la misma escopeta que había sido utilizada en los dobles asesinatos. Sin embargo, había sido imposible hacer esta conexión en la década de los 90. Tras el asesinato de los Dixon, Cooper había pintado la escopeta de negro con la creencia de que esto borraría cualquier posible evidencia incriminatoria. Pero cuando el equipo forense raspó la capa de pintura negra, descubrieron que Cooper, de hecho, había sellado la sangre de Peter Dixon en el arma. Además, empezaron a salir nuevos descubrimientos sobre los inquietantes trofeos de Cooper, incluidos un calcetín que pertenecía a Richard Thomas, encontrado oculto en una cerca, cerca de la casa de Cooper. Pero fueron esos pantalones cortos de mujer, que le pertenecían a la víctima, Gwenda Dixon, lo que aseguraría que la Operación Ottawa alcanzara su objetivo. Cuando John Cooper fue arrestado nuevamente en mayo del 2009, la policía encontró guantes, un mapa y una cuerda en el maletero de su auto, lo que quizás sugiere que o bien estaba planeando una expedición de escalada rápida o que no perdía el tiempo preparándose para reanudar su antigua carrera. Durante una entrevista de 4 días, un Cooper cada vez más agitado comenzó a aferrarse a cualquier cosa,
alternando entre momentos de explosiones de ira y tirarse al suelo en posición fetal. En unos emotivos momentos familiares, incluso llegó a implicar que su hijo Andrew debía ser el culpable, porque seguramente, cuando Andrew era joven, tomaba prestada su escopeta y sus pantalones cortos de mujer. Cooper planteó un punto válido acerca de esos pantalones cortos. Los de la imagen del testigo eran claramente demasiado largos, mientras que el único par de pantalones cortos que Cooper poseía eran significativamente más cortos. Esto era cierto. Los pantalones cortos habían sido incautados por la policía durante el arresto original de Cooper, por robo en 1999, y esos eran bastante cortos. Pero mientras se desarrollaba la entrevista con la policía, se descubrió una nueva y dramática pieza de evidencia en una prueba forense que demostró que los pantalones cortos de mujer no le pertenecían originalmente a John Cooper. De hecho, ni siquiera le pertenecían a la víctima, Gwenda Dixon. Ella solo los había tomado prestados. La difunta esposa de Cooper, Pat, claramente se dio cuenta de que el misterioso nuevo par de pantalones cortos de mujer de su esposo le quedaban demasiado largos, y como ella era algo experta en costura, se encargó de acortar la longitud ella misma. Pero al hacerlo, selló una prueba crucial de ADN en las costuras. Cuando el equipo forense raspó el dobladillo, descubrieron una pequeña mancha de sangre que pertenecía a Peter Dixon. También encontraron el ADN de la hija de la pareja incrustado en la costura. Gwenda había tomado prestados los pantalones cortos de su hija para usarlos durante las vacaciones en Pembrokeshire, y la hija nunca había estado en Pembrokeshire. Al usar sus habilidades de costura en los pantalones cortos, Pat llevó a la policía a una pieza de evidencia que llevaría a su esposo abusivo a enfrentarse a la justicia. El inspector principal Wilkins no pudo esconder su emoción, dijo: «Fue un momento verdaderamente emotivo. Puse la foto de los pantalones cortos con las palabras: "Tenemos al maldito bastardo". John Cooper fue acusado de los asesinatos de Richard y Helen Thomas, los asesinatos de Peter y Gwenda Dixon, y de la violación y agresiones sexuales a 2 adolescentes. Cooper fue llevado a juicio en el tribunal de Swansea en marzo del 2011, donde los testigos incluyeron a las 2 chicas adolescentes y al propio hijo de Cooper, Andrew, quien explicó cómo su padre a menudo salía de la casa muy tarde en la noche con una escopeta oculta bajo su abrigo. Andrew también le informó al tribunal sobre el escondite secreto de trofeos robados de su padre, los cuales estaban guardados en la casa familiar, incluidos artículos costosos de joyería y fotografías de sus víctimas. Para ese punto, Cooper ya era lo suficientemente mayor como para empezar a interpretar el papel de una figura frágil y anciana que enfrentaba un error judicial. Sin embargo, Cooper continuó presentando una defensa bastante pobre y desesperada. Le dijo al tribunal que la escopeta en realidad le pertenecía a un Terry local al azar, quien se la había dado junto con las palabras: «Hazme un favor, tírala desde el puente Cleddau». Supuestamente, Cooper iba en camino al puente cuando vio a un policía en su dirección, por lo que rápidamente enterró la escopeta en un corral de patos. El jurado tampoco se mostró convencido por esa defensa. Después de un juicio de 8 semanas, John Cooper fue hallado culpable de todos los cargos y sentenciado a una orden de cadena perpetua. Enfurecido, trató de interrumpir el resumen del juez John Griffith Williams gritando: «Esto es una tontería. El jurado ha estado en internet. No los culpo. La evidencia se le había ocultado a ese jurado». Después de advertirle a Cooper que dejara de interrumpir, el juez John Griffith concluyó: «Eres un hombre muy peligroso y un riesgo significativo. Eres muy depredador, y si no fuera por los avances en las técnicas de ADN, probablemente habrías seguido evadiendo la captura. Solo tú conoces los hechos y las circunstancias de los 4 asesinatos. Mucho nunca se sabrá, porque te has negado constantemente a asumir tus responsabilidades. No hay duda de que seguirás negando lo que has hecho y no mostrarás remordimientos. Los asesinatos fueron de tal maldad que la sentencia de cadena perpetua obligatoria significará exactamente eso». Cooper fue arrastrado fuera del tribunal gritando: «La verdad saldrá a la luz algún día». Algunos seguidores de Cooper creían que la policía contaminó deliberadamente la evidencia con sangre de las víctimas,
y el ADN de una mujer que ni siquiera había visitado Pembrokeshire, en un intento de asegurar la condena de un hombre con un largo y terrible historial de crímenes violentos en la zona. Sin embargo, no mucha gente parece estar de acuerdo con eso, y la solicitud de apelación de Cooper fue desestimada en 2012. Se ha sugerido que, en lugar de eso, deberíamos centrarnos en las otras muertes en Pembrokeshire del mismo periodo que nunca fueron resueltas de manera satisfactoria. Por ejemplo, tal vez recuerden el nombre de Florence Flo Evans del principio de este video. Ella era una agricultora local que ocasionalmente le daba algo de trabajo a Cooper durante la década de 1980. En febrero de 1989, Flo, de 77 años, fue encontrada muerta en la bañera de su casa en Jordanstone, justo al otro lado de los campos de la casa de Cooper. Estaba completamente vestida y aún llevaba las pantuflas. El forense concluyó que fue una muerte accidental, que Flo debió haberse golpeado la cabeza al caer en la bañera y se ahogó. Pero la familia de Flo nunca creyó esa explicación. La bañera solo estaba medio llena y con agua fría. La puerta principal había quedado completamente abierta. Flo siempre apagaba la televisión desde el enchufe, pero esa vez había sido apagada con el botón. Su bolso no estaba en la casa. La sobrina de Flo le dijo más tarde a la prensa: "Sabíamos que era sospechoso. La policía en ese momento dijo que no hubo acción criminal, pero recuerdo que después de la autopsia un oficial nos dijo: hay más en esto". Lo realmente perturbador es que John Cooper mencionó el nombre de Flo en su defensa. Estaba tratando de explicar cómo sus huellas dactilares aparecieron en la puerta del carro de la víctima, Richard Thomas. Cooper afirmó que había estado haciendo algunos trabajos ocasionales en la granja de Flo cuando Richard llegó en su carro a recoger algo. Cooper había ayudado a Richard a poner lo que fuera en el carro y dejó sus huellas dactilares en la puerta. Pero ¿podría Cooper haber estado burlándose deliberadamente de la policía al mencionar a Flo Evans? El inspector en jefe Steve Wilkins cree que la casa de Flo está justo en el medio de las huellas geográficas criminales de Cooper y admite que la muerte de Flo lo inquieta mucho, pero no puede probar las circunstancias exactas. Mucho antes, en diciembre de 1966, otra doble muerte causó conmoción en Pembrokeshire, esta vez en el pueblo de Llangolman. Los cuerpos de Griff Thomas, de 73 años, y su hermana Patty, de 70, fueron encontrados por el cartero local en su casa aislada. El cuerpo carbonizado de Griff estaba tan quemado que solo se pudieron identificar sus pies, mientras que Patty estaba desplomada sobre la mesa del salón, habiendo sangrado hasta morir. La policía inicialmente lanzó una investigación por asesinato, pero luego se concluyó que las muertes macabras probablemente fueron el resultado de un asesinato-suicidio. Se especuló que Griff y Patty habían estado discutiendo sobre dinero, que Griff había asesinado a su hermana con un instrumento contundente antes de suicidarse prendiéndose fuego. Si todo esto suena alarmantemente familiar, es porque suena sospechosamente idéntico a las conclusiones iniciales sobre las muertes de Richard y Helen Thomas, 9 años después, en 1985. Amigos y vecinos de Griff y Patty afirman que la pareja era pacífica y profundamente religiosa, no el tipo de personas que discutirían sobre dinero. También es importante notar que un armario en la casa había sido forzado y una caja de dinero había sido vaciada. Se podría argumentar que había sucedido mucho antes para involucrar a Cooper, ya que no apareció en el radar criminal hasta 1985. Pero John Cooper tenía 40 años cuando asesinó a Richard y Helen Thomas, y el psicólogo forense Dr. Clive Sims cree que es altamente improbable que un hombre de repente evolucione a ser un asesino brutalmente violento a una edad relativamente tardía. El Dr. Clive Sims ha cuestionado públicamente los veredictos sobre la muerte de Griff y Patty Thomas y ha pedido una nueva investigación. Le dijo a BBC Wales en 2011, simplemente no tiene sentido. Hay suficientes similitudes entre los crímenes como para sugerir que Cooper podría ser al menos un sospechoso en este caso. Lo que sí sabemos con certeza
es que John Cooper usó su increíblemente detallado conocimiento del área local para llevar a cabo una larga serie de brutales robos, 2 asesinatos dobles, una violación y agresión sexual a unas menores, motivado por la codicia, la envidia y la gratificación. Se cree, según los perfiles psicológicos profesionales, que la compulsión de Cooper por el juego lo llevó a perder su fortuna original, lo cual sintió la necesidad de recuperar a toda costa. En palabras del inspector Steve Wilkins, es el ser humano más peligroso con el que he tenido contacto. Esto se trataba de una violencia excesiva, y para él, quitarle la vida a alguien con el fin de quitarle su propiedad era totalmente justificable. Creo que lo que odiaba era la felicidad. Odiaba que las personas fueran felices y constantemente observaba las vidas de los demás. Esas vidas tenían forma y propósito, y eso lo volvía loco. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si nunca hubiera ganado esa competencia de Spot the Ball y desarrollado un gusto por la riqueza. Quizás las cosas habrían sido diferentes si Jim Bowen simplemente le hubiera dejado ganar una maldita lancha rápida. Ahora, a sus 70 y tantos años, John Cooper nunca será un hombre libre. Y mientras vive sus días restantes en prisión, tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre algunas de las decisiones de vida que tomó y considerar lo que pudo haber ganado. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,